Winston Churchill. ¿Qué imagen te viene a la mente? El hombre con el puro y el sombrero, haciendo la señal de la victoria. El líder que guió a Gran Bretaña durante sus horas más oscuras. Pues sí, es todo eso, pero también es mucho más. Hoy vamos a desentrañar la vida de uno de los personajes más fascinantes y complejos del siglo XX. Un hombre que fue soldado, periodista, pintor, historiador y hasta premio Nobel de literatura, pero sobre todo, un político que cambió el curso de la historia. Nacido en 1874, en el seno de una familia aristocrática, en el imponente Palacio de Blenheim, Winston no tuvo una infancia fácil. Su padre, Lord Randolph Churchill, era un político brillante pero distante. Su madre, la bella heredera estadounidense Jenny Jerome, estaba más ocupada con la vida social. Winston se sentía a menudo solo y poco valorado por sus padres. En la escuela no era precisamente un estudiante modelo. De hecho, sus notas eran bastante mediocres y se rebelaba contra la autoridad. Pero ya desde pequeño mostraba una increíble determinación y una memoria prodigiosa. Viendo que los estudios tradicionales no eran lo suyo, su padre decidió que la carrera militar sería su camino. Ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst y, para sorpresa de todos, allí sí que destacó. Se graduó con honores y su vida de aventuras estaba a punto de comenzar. Como joven oficial de caballería, Churchill no buscaba una vida tranquila en un cuartel. Quería acción, quería estar en primera línea y la consiguió. Su primer destino fue Cuba, en 1895, donde observó la Guerra de Independencia contra España. Allí no solo esquivó balas, sino que también desarrolló dos de sus grandes pasiones de por vida, el puro habano y la siesta. Después, se fue a la India, a la frontera noroeste, una zona conflictiva. Y no solo luchaba, también escribía. Enviaba crónicas de guerra a los periódicos británicos, combinando su rol de soldado con el de corresponsal. Era una forma de ganar dinero y, más importante aún, de darse a conocer. Ya se notaba su ambición. Luego vino Sudán y la famosa carga de caballería en la batalla de Omdurman, una de las últimas grandes cargas de la historia militar británica. Churchill la describió con una emoción y un detalle que te transportan al campo de batalla. Pero su aventura más increíble estaba por llegar en Sudáfrica, durante la Segunda Guerra de los Bóeres. Allí, mientras trabajaba como corresponsal, el tren blindado en el que viajaba fue emboscado. Churchill, demostrando un coraje extraordinario, ayudó a organizar la defensa y a evacuar a los heridos. Pero fue capturado y hecho prisionero. ¿Se rindió? ¡Para nada! Protagonizó una fuga de película, escaló un muro por la noche, caminó cientos de kilómetros a través de territorio enemigo, se escondió en una mina y finalmente logró llegar a territorio seguro en Mozambique. Su fuga lo convirtió en un héroe nacional en Gran Bretaña. La gente leía sobre sus hazañas y su nombre estaba en boca de todos. Con esa fama recién adquirida, regresó a Inglaterra y esta vez sí, consiguió un escaño en el Parlamento en 1900. Su carrera política había despegado. Al principio, fue miembro del Partido Conservador, como su padre. Pero Churchill era un hombre de convicciones fuertes y no temía cambiar de bando si creía que era lo correcto. En 1904, hizo algo impensable. Se pasó al Partido Liberal, sus rivales políticos. Esto le granjeó muchos enemigos, pero también le permitió ascender rápidamente. Ocupó varios cargos importantes, como ministro de Comercio y ministro del Interior. Impulsó reformas sociales, como la creación de bolsas de trabajo y seguros de desempleo. Luego, en 1911, fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, el jefe de la Royal Navy. Era un puesto crucial, porque la tensión en Europa crecía y una gran guerra parecía inevitable. Churchill se dedicó en cuerpo y alma a modernizar la flota británica. Promovió el cambio del carbón al petróleo como combustible. Apoyó el desarrollo de la aviación naval y se aseguró de que la Marina
estuviera lista para el combate. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la flota británica estaba preparada en gran parte gracias a él. Pero la guerra también le traería su mayor fracaso. En 1915, fue el principal impulsor de la campaña de Galípoli. La idea era atacar al Imperio Otomano, aliado de Alemania, para abrir una nueva ruta de suministro a Rusia. Sobre el papel, sonaba bien. En la práctica, fue un desastre absoluto. Las tropas aliadas, principalmente australianas y neozelandesas, quedaron atrapadas en las playas bajo un fuego enemigo incesante. Hubo miles de muertos y la campaña fracasó estrepitosamente. Churchill fue señalado como el gran culpable. Tuvo que dimitir de su puesto y su carrera política parecía acabada. Fue el momento más bajo de su vida. Humillado y apartado del poder, hizo algo sorprendente. Se alistó en el ejército de nuevo y se fue a luchar como teniente coronel a las trincheras de Francia. Quería compartir el destino de los soldados y limpiar su nombre. Esa experiencia en el frente le dio una perspectiva única del horror de la guerra. Poco a poco, logró volver al gobierno. Durante los años 20, ocupó el cargo de ministro de Hacienda. No fue su mejor etapa. Tomó la polémica decisión de que la libra esterlina volviera al patrón oro, lo que provocó una fuerte recesión y desempleo. De nuevo, parecía que su juicio político fallaba. Llegaron los años 30 y Churchill se encontró de nuevo en el ostracismo político. Pasó casi una década fuera del gobierno, en lo que se conoce como sus años en el desierto, mientras la mayoría de los políticos británicos apostaban por la política de apaciguamiento con la Alemania nazi de Hitler. Churchill era una de las pocas voces que advertían del peligro. Desde su escaño en el Parlamento, pronunciaba discursos apasionados y proféticos, alertando de que ceder ante Hitler solo aumentaría su apetito y llevaría a una guerra mucho peor. Lo tacharon de belicista, de alarmista, no le hicieron caso, pero el tiempo, trágicamente, le dio la razón. En 1939, Hitler invadió Polonia y Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. De repente, el hombre al que todos habían ignorado se convirtió en la figura que el país necesitaba. Fue llamado de nuevo al almirantazgo. Y cuando el primer ministro Neville Chamberlain dimitió en mayo de 1940, en medio del desastre de la invasión nazi de Francia, el rey Jorge VI llamó a Winston Churchill para que formara gobierno. Tenía 65 años. El momento para el que se había preparado toda su vida había llegado. ¿Y qué momento, Anne? La situación era desesperada. Gran parte de Europa estaba bajo el control nazi. El ejército británico estaba atrapado en Dunkerque. Muchos en su propio gobierno querían negociar la paz con Hitler, pero Churchill se negó en rotundo. En su primer discurso como primer ministro, prometió a la nación nada más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Unió al país con su oratoria poderosa y su indomable espíritu de resistencia. Sus discursos son legendarios. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Estas no eran solo palabras, eran un grito de guerra, una inyección de moral para un pueblo que se enfrentaba a la aniquilación. Logró la milagrosa evacuación de más de 300.000 soldados. Dunkerque soportó el Blitz, el bombardeo sistemático de las ciudades británicas por la aviación alemana. Churchill recorría las calles bombardeadas con su puro y su sombrero, dando ánimos a la gente. Se convirtió en el símbolo de la resistencia británica. Forjó alianzas clave, especialmente con el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Su relación personal fue fundamental para conseguir el apoyo estadounidense, primero con suministros y luego, tras el ataque a Pearl Harbor. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, también se alió con la Unión Soviética de Stalin después de la invasión nazi, a pesar de su profundo anticomunismo. Como él mismo dijo, si Hitler invadiera el infierno, yo haría al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. Finalmente, en 1945, la guerra en Europa
terminó con la victoria aliada. Churchill, el hombre que había liderado al país en su hora más oscura, fue aclamado como un salvador. Pero la política es caprichosa, sorprendentemente. En las elecciones celebradas apenas 2 meses después de la victoria, su partido fue derrotado. El pueblo británico, aunque agradecido, quería un cambio, un futuro centrado en la reconstrucción y el estado del bienestar, y votó por el Partido Laborista. Fue un golpe durísimo para él, pero, una vez más, no se rindió. Se convirtió en el líder de la oposición. En 1946, en un famoso discurso en Estados Unidos, acuñó la expresión telón de acero para describir la división de Europa por la influencia soviética, marcando simbólicamente el inicio de la Guerra Fría. En 1951, con 76 años, volvió a ser elegido primer ministro. Su segundo mandato fue más tranquilo, centrado en la recuperación de la posguerra y en la gestión de las tensiones de la Guerra Fría, pero su salud empezaba a flaquear. En 1953, sufrió un grave derrame cerebral que se mantuvo en secreto. Ese mismo año recibió 2 honores extraordinarios. Fue nombrado Caballero de la Jarretera por la reina Isabel II y ganó el Premio Nobel de Literatura por su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria. Finalmente, en 1955, se retiró de la política. Pasó sus últimos años pintando, escribiendo y disfrutando de su familia en su casa de Chartwell. Falleció en 1965, a los 90 años. Su funeral de estado fue un acontecimiento mundial, el más grande en la historia del Reino Unido hasta ese momento. Un último adiós a una figura monumental. Winston Churchill fue un hombre de contradicciones, aristócrata, pero defensor de reformas sociales, impulsivo y a veces con un juicio errático, pero con una visión profética en los momentos cruciales. Un guerrero y un artista. Un político implacable, pero con un profundo sentido de la historia y del deber. Su vida es una lección de perseverancia. Fracasó muchas veces, fue humillado y apartado, pero siempre se levantó. Su legado no es solo haber ganado una guerra, es el poder de la determinación, el coraje y la palabra para cambiar el destino del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una de las figuras más extraordinarias de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.